Buenos días mis hermanos. Bendiciones para todos en este nuevo día. Vamos a comenzar un día más hoy por la mañana. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Vamos a leer a partir del capítulo 7 del libro de Jueces. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor esté con nosotros en esta lectura. Amén. Padre Santo, gracias, Señor, por un nuevo día de vida y de bendición, porque dice su palabra que nuevas son sus bendiciones cada mañana, Padre. Gracias por este nuevo día, Padre Santo, y empezando el día, Señor, leyendo su palabra. Pedimos, Señor, que a través de su Espíritu Santo, Señor, nos acompañe, Señor, y nos guíe en esta lectura, Padre Santo, y nos haga ver, Señor, cosas que cotidianamente no vemos, Señor, al leer la palabra de Dios, sino que sea su Espíritu Santo guiándonos y revelándonos, Padre Santo, una palabra fresca para nuestra vida en esta mañana, Señor. Para cada uno, Señor, de mis hermanos que nos acompañen, Señor, a través de las redes sociales en esta mañana, Señor. Denos hambre y sed de su palabra, Señor, para escucharla con interés, analizarla, Señor, y ver qué tiene que ver con nuestra vida diaria, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: los 300 valientes de Gedeón. Dice, capítulo 7. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Aquí vemos que el interés que tiene Dios es de que nosotros nos demos cuenta que la mano de Dios es la que nos está ayudando y que no son nuestras propias fuerzas las que están haciendo logros en nuestra vida. Nosotros podemos tener proyectos, propósitos y podemos esforzarnos, así como Moisés, cuando levantó la vara en aquella guerra y comenzaba a ganar la batalla el pueblo hebreo. Y cuando Moisés se cansaba y bajaba la vara, comenzaba a ganar el enemigo. Muchas veces en nuestra vida espiritual así es. Cuando nosotros bajamos la vara por cansancio, por emociones, por ataques del enemigo, por lo que sea que nosotros bajemos la vara, el enemigo comienza a ganar terreno en nuestra vida personal y espiritual. Entonces nosotros, aunque hagamos el esfuerzo de levantar la vara, la victoria es de Dios. Nosotros solamente hacemos el esfuerzo de levantar la vara. Todo lo demás lo hace Dios. Y Él pide que reconozcamos que es Dios el que nos da la victoria. Dice en el versículo 3: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Que ahí quitó la cobardía del pueblo. Y son los primeros que dice aquí que se retiran, que se apartan, son los cobardes. Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Me fijan? Más del doble, excediendo 2,000, tenían miedo y se regresaron a su casa. Y Jehová dijo a Gedeón: ¿aún es mucho el pueblo? Llévalos a las aguas, y ahí te los probaré, y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo.
Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenían el campamento de Madián abajo en el valle. Yo no sé si le ha tocado a usted tomar agua de los arroyos, pero siempre es como que el no postrarte. Cuando te postras, agarras con la mano, siempre es un poquito más incómodo. Y sinceramente, cuando doblas las rodillas y te empinas a tomar agua directamente tus labios al río, de veras que es más sabrosa el agua, pero muchas veces tu estómago te estorba. Es un poquito incómodo y puedes agarrar aire de repente, pero más sabrosa. Y aquí no sé si el Espíritu Santo diga que simplemente fue una selección, a lo que escogió él una señal, como sabiendo qué es lo que iba a hacer la minoría, porque él lo que trataba de hacer era que con poquitos se conquistaran a muchos, como para decir, con el mínimo esfuerzo del pueblo, Jehová libró la batalla. Con el mínimo esfuerzo del pueblo, todos los demás estaban descansando, y con un pequeño grupo conquistó todo un reino. Así de poderoso es Dios. Quiere decir que si Él utiliza toda la fuerza armada que tiene, hombre, domina el mundo entero. Porque en realidad no es el número, es el poder de Dios. Pero era un mensaje de manera humana para humanos. Usted espiritualmente va a decir: no, él si quiere con uno solo, ¿no ven Sansón? Con uno mató 500. No es el número, es el poder de Dios. Pero al que no conoce a Dios, se le explica con ejemplos humanos. Y este es un ejemplo humano ante los demás, que con poquitos Dios acabó a muchos. Seguimos adelante. Damos vuelta a la hoja, Jueces, en el versículo 9, 7-9, dice: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud, y él solamente con 300. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero en un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel.
Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Aquí hay dos puntos que me deja ver la palabra al leerlo. Una, Dios te va a infundir confianza. Dios te va a infundir confianza por medio de tus hermanos, por medio de la confirmación de una palabra que Dios te ha dado, por lo general en las prédicas, porque estamos hablando de una confirmación de Dios a través de seres vivos, humanos. Dios te va a dar esa palabra que tú necesitas por medio de otros. Esto es lo que muchas doctrinas quitan, de que ya todo está en la Biblia y que Dios no te va a decir nada, pero en realidad la Biblia, tú no te llamas Gedeón, tú no vas a luchar contra medianitas, tú tienes otro tipo de luchas espirituales, tú tienes otros adversarios diferentes, humanos, llámese gente que te lleva contra en tu propio hogar, en tu trabajo, en tu escuela donde tú estudies, en tu vecindario. Tú tienes otro tipo de adversarios y cada problema tiene una solución diferente, pero todo lo da Dios. Entonces va a haber personas que te van a decir que la profecía ya no existe, que es solamente la Biblia, y déjeme decirle que la profecía no es válida cuando la profecía contradice la palabra de Dios. Cuando va acorde, es como tal. La otra es, también tiene uno que ver que estas personas, cuando tienen ministerio de profecía, que vivan en santidad, que den testimonio, que den frutos de que llevan una vida santa, y también estar nosotros mismos en una buena relación con Dios, porque el Espíritu Santo te guiará a toda justicia, a toda verdad, y Él también te dirá si lo que te está hablando tal profeta viene de Él o no. Entonces, la dirección del Espíritu Santo en la relación de Dios, que no contradiga la palabra de Dios. Los frutos de tal profeta, que dé frutos que dé testimonio de una vida en Cristo. Y la última es, la palabra de Dios dice que cuando Él le da palabra a un profeta, esa palabra se cumple. Dice, si no se cumple, no venía de mí, y no temas a tal profeta. O sea, no le hagas caso ni lo tengas como profeta. Muy importante estos 4 puntos para saber cuándo las cosas vienen de Dios. Porque si nos vamos a la palabra escrita literal, la palabra escrita literal quedó en el pasado. Son ejemplos para nuestra vida. Pero nosotros tenemos que vivir una vida en Cristo actualizada y presente. Entonces, presente es el Espíritu Santo. Nuestros problemas, nuestras soluciones y los siervos de Dios que tiene a nuestro alrededor el Señor. El otro punto es que aquí Dios está usando a personas inconversas y que tenían otros ídolos, y les dio un sueño y revelación. A uno el sueño y al otro la interpretación. Entonces, tú que no estás en Cristo y sientes que tienes sueños y revelaciones, no por eso tienes una buena relación con Dios. Máxime si vives en pecado. Porque estos tuvieron un sueño de parte de Dios y una revelación de parte de Dios, pero
para su perdición, porque era a ellos a los que iban a derrotar. Entonces tenemos que tener cuidado en qué bando estamos, aun cuando experimentemos la mano de Dios en nuestras vidas, porque la mano de Dios es para bien, para los que lo aman, y es para mal, para maldición, para los que lo aborrecen. Seguimos, versículo 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo. Muy importante que en la congregación haga lo que hace el líder, porque al líder ya Dios le ha dado una instrucción. Hay miles de maneras de hacer una misma cosa, pero el líder ya es instruido directamente por Dios en cómo quiere que se hagan las cosas. Y para que esa congregación triunfe tienen que hacer como dice su líder. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Ahí como que se ensalzó Gedeón. Por Jehová y por soldados de Cristo. Y así en cada congregación. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Fíjense, dice, acababan de renovar los centinelas. A unos los agarraron todavía medios dormidos y a los otros ya los agarraron medios cansadones, porque ya habían acabado el turno. Y como estamos hablando de la noche, créanme, a los que les ha tocado trabajar de veladores, velando, es un trabajo duro, cansado y duro. Si te sientas, te duermes, y te paras para no dormirte, y te cansas de tanto estar de pie para no dormirte. O sea, entre la espada y la pared. Así es que a unos los agarraron cansados y a otros todavía sin despertarse bien. Dice, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. O sea, una misma espada, juntos los dos. Y estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección a Serera, hasta la frontera de Abel-Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel y Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-Bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron a los vados de Bet-Bara y del Jordán. Y tomaron a los príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Hubo victoria. Gedeón domina a los madianitas. Capítulo 8. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestra mano a Oreb y a Seb, príncipe de Madián, ¿y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó.
Luego que él habló esta palabra, habló con justicia. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traían consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. No le quisieron ayudar. Muchas veces en Cristo también así no ayudamos en la victoria de nuestros hermanos. De ahí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todavía 300 persiguiendo 15,000. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Ya ven que se enfrentaron entre ellos en la confusión. A unos los agarraron que todavía no despertaban bien, a otros los agarraron cansados. La mayor parte estaban dormidos, porque los que estaban cambiando turnos era solamente el pequeño porcentaje que vigilaba el campamento, porque aún no estaban en guerra, estaban en un campamento preparándose para cuando se diera la orden de subir y atacar. Entonces todos los agarraron, imagínense, ¿no? 300 trompetas en el silencio de la noche, fue una confusión total, no había alumbrado público, posiblemente tenían una que otra fogata por ahí que no iluminaba todo el lugar, y al estruendo pues había diferentes pueblos ahí. En la confusión hicieron que se hirieran unos a otros. Así, de esa manera acabó Gedeón con la mayor parte de los adversarios, de los enemigos, y quedaron 15,000. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitan en tiendas al oriente de Nova y de Jobea, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese. O sea, antes de que amaneciera, ya había acabado. Eran 120 más 15,000, 135,000 aproximadamente. Y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo: he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me zaheristeis, diciendo: ¿están ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? O sea, los dejaron seguir en la lucha con hambre, con sed y cansados. Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. ¡Wow! Luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabor? Y ellos respondieron: como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre, vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó
y mató a Seba y a Salmuna y todos los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Aquí vemos que hay veces, aquí Gedeón quiso que su joven hijo rindiera los honores matándolos, y aún era joven, no estaba preparado. Muchas veces en nosotros como cristianos queremos mandar a nuestros hijos menores de edad a hacer nuestro trabajo, a cumplir con un ministerio, que todos los ministerios presentan batalla al enemigo, y en muchas iglesias queremos que los jóvenes hagan esa tarea y los tumba el enemigo porque no están preparados. Después comenzamos a ver que tienen que se están apartando del camino. Vemos que comienza rebeldes a los padres, dice Romanos en el capítulo 2, en el capítulo 1, perdón, una serie de pasiones de la carne, porque el enemigo los zarandea también. Entonces, hermanos, hay que cumplir nosotros con nuestra tarea y dejemos a los jóvenes ser jóvenes y que sigan aprendiendo. Sigan de la mano de los grandes aprendiendo y con pequeñas ocupaciones, pero la alabanza, la palabra es para los grandes, los hombres grandes, los hombres grandes. El efod de Gedeón, versículo 22. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Acuérdense que cuando pidieron rey, Jehová le dijo a Samuel: a mí me han desechado. Entonces Gedeón dijo: no, Dios será nuestro rey y no un humano. Dinámica del reino: dirigir a la manera de Dios. Rasgos del líder: aunque Gedeón rehusó sabiamente servir como rey de Israel, al morir su hijo Abimelech consiguió unos asesinos para que mataran a sus hermanos con la esperanza de tomar el gobierno en sus manos. Jotam, su hermano menor y el único que pudo escapar, subió al monte Gerizim y profetizó que un reino fundado en el pecado pronto se desharía, y 3 años más tarde eso mismo sucedió. Gedeón entendió que Dios quería que Israel fuera una teocracia, Dios como rey. Pero aun cuando Abimelech poseía un carisma natural, no tenía la mente de Dios ni había sido designado o ungido por él. Los líderes consagrados hacen las cosas a la manera de Dios. La maldad descalifica a una persona para ese tipo de cargo. El líder que procure beneficiarse a sí mismo a costa de otros está en el sendero de la autodestrucción. En contraste con su humilde padre, Abimelech era ambicioso, creía que el fin justificaba los medios, como en el libro del Príncipe. Dios juzga a los líderes, no en términos de lo que logren, sino por la manera como hacen las cosas. Que es el libro de la guerra, no del Príncipe. A ver, vamos a seguir adelante en el versículo 24. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos, y tendiendo un manto echó allí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles, y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa.
Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Si se fijan, aquí pidieron oro para hacer un efod. Y como es algo material, dice que se corrompió, porque si comenzaron a alabar a ese efod como a Dios, entonces cayeron en idolatría. A ver, permítanme. Dice, el efod es un término que se utiliza en la Biblia hebrea y en el judaísmo para describir un objeto o vestimenta sagrada utilizada por los sacerdotes y los líderes religiosos. En el contexto bíblico, el efod se menciona en el libro de Éxodo y se describe como una vestimenta especial que llevaba el sumo sacerdote de Israel. El efod era una especie de túnica o capa que se llevaba sobre los hombros y estaba adornada con piedras preciosas y otros elementos simbólicos. El efod tenía varios propósitos, incluyendo: 1. Simbolizar la conexión entre Dios y el pueblo de Israel. 2. Representar la autoridad y el poder del sumo sacerdote. 3. Servir como un recordatorio de las promesas y los mandamientos de Dios. Si se fijan, el problema no es el efod, el problema es idolatrar al efod como si fuera Dios. Ser algo presente ahí para inclinarse, el poder de Dios está en él. Como en algunas doctrinas, las reliquias sagradas, las imágenes de vírgenes, de santos, todo eso está mal, es corromperse. Seguimos, muerte de Gedeón, versículo 29. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Otro error. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra de los Ebiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. O sea, eran muchos, no sé si eran como 70 dioses los Baales. Y estaban a su alrededor, y siempre, cuando no había liderazgo, el cuerpo se corrompía. Cuando se acababa el líder espiritual, el pueblo se corrompía. Hoy en día, aunque tengan líderes espirituales, el pueblo se corrompe, hace lo que quiere y no le hace caso a sus líderes. Dice, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová Dios. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. O sea, pasan los años, ya lo que hiciste en el pasado ya no te lo toman en cuenta, y sobre de él. Eso fue lo que le pasó a Gedeón, a su familia. O sea, si tú estás agradecido con el Padre, pues vas a procurar estar bien con su descendencia. Conspiración de Abimelec. 9. Abimelec, hijo de Jerobaal, fue a Siquem a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. En vez de los 70 hijos, él.
Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían: nuestro hermano es. Claro, pues era su misma parentela. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Si se fijan, el dios que escogieron se llamaba Baal-Berit, y los fondos que le dieron a Abimelec fueron del templo de Baal-Berit, o sea, del mismo templo pagano, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y vinieron a la casa de su padre en Ofra. Mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. O sea, de los 70 se le alcanzó a librar uno. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Parábola de los árboles. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: ¿he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos a los árboles: a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, entre paréntesis, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarlos de la mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Cierra paréntesis. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelec y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Y escapó Jotam y huyó y se fue a Beer, y allí se estuvo por miedo a Abimelec su hermano. Entonces, se fijan, una zarza es un matorral. Entonces minimizó a Abimelec como una pequeña zarza. Una zarza es como es un matorral del campo, que nadie lo cultiva, simplemente es como plaga. Y lo pusieron a esa zarza a reinar sobre los árboles. Cualquier árbol podía ser rey mejor que una zarza, pero los árboles se mantuvieron firmes a Dios. Gedeón rechazó el reinado, automáticamente todos sus hijos.
No sé de dónde Abimelec sacó que los 70 iban a gobernar y enseñorearse del pueblo, cuando Gedeón dijo: ni yo ni mis hijos gobernarán, sino que va a ser una teocracia, el rey directamente Dios del pueblo. Y Abimelec subió como zarza a reinar. Y viene el juicio de Dios para todos los malos actos. Caída de Abimelec, versículo 22. Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec, o sea, su misma gente, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos, y todavía con recursos de idolatría. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem. Y los de Siquem pusieron en él su confianza, y saliendo al campo vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva y hicieron fiesta, y entrando en el templo de sus dioses comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec. Versículo 28. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿quién es Abimelec y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobaal y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Amor, padre de Siquem, pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelec y diría a Abimelec: aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelec, diciendo: he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscada en el campo. Y por la mañana, al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad, y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose pues de noche Abimelec y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem en 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelec y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul: he aquí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo: he aquí gente que desciende del medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió: ¿dónde está ahora tu boca con que decías: ¿quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelec. Mas lo persiguió Abimelec, y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelec se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Su propia boca de Gaal le jaló la derrota. Aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelec, el cual, tomando gente, la repartió en 3 compañías y puso emboscada en el campo. Y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó. Porque Abimelec y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. La palabra acometieron es atacaron.
Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad, y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad, y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit, o sea, Baal Berit. Y fue dado aviso a Abimelec de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelec al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelec un hacha en su mano, y cortó una rama de los árboles, y levantándola, se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelec, y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Santo. Después Abimelec se fue a Tebes, y puso sitio a Tebes, y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres, y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelec a la torre, y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec, y le rompió el cráneo. Quiso hacer lo mismo que había hecho anteriormente, y se acercó demasiado. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelec, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal. ¿Se acuerdan la maldición de que la zarza iba a salir fuego sobre Siquem, y de Siquem iba a salir fuego sobre Abimelec? Entonces se iban a pelear y a consumir entre ellos mismos. Y así sucedió. Tola, capítulo 10. Después de Abimelec, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años, y murió, y fue sepultado en Samir. Jair o Yair para algunos. Tras él se levantó Yair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos, y cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 ciudades, que se llaman las ciudades de Yair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Yair, y fue sepultado en Camón. Israel es oprimido de nuevo. Versículo 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no les sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. O sea, los entregó en manos de la misma gente que adoraba a los dioses que ellos eligieron adorar y alabar en lugar de a Jehová. Riqueza literaria. Ira, rostro, nariz o la ventana de la nariz. Este sustantivo aparece aproximadamente unas 250 veces. Se traduce como ira,
en la mayoría de las ocasiones, pero también se traduce como nariz. Véase Cantares 7:4. La relación entre la nariz y la ira surge del verbo anap, enojarse, del cual deriva ap. El modismo hebreo que significa enojarse podría traducirse como ardía de enojo o se calentó su nariz. Véase también Salmos 2:12, Proverbios 22:24, Isaías 42:25 y 65:5. La idea es que la ira puede verse en los resoplidos de una persona enojada, cuando comienza uno a bufar de ira, de coraje. Los cuales oprimieron y quebrantaron, en versículo 8, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín, a la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido. Repito, vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Como decir, hoy nosotros tenemos dado por Dios de que nosotros tenemos que pedirle ayuda a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo obrará. La mano de Dios obrará. Pero hoy en día la gente se va sobre brujería, hechicería, ocultismo, vírgenes, santos, y después, cuando no les funciona, quieren que Dios los libre. Y la palabra es: yo no los libraré más, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Tenemos que tener cuidado de no traicionar a Dios, poniendo nuestra fe en la creación en lugar de al Creador, como dice en Romanos capítulo 1. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Jefté, capítulo 11. Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborreciste vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté:
Por esta misma causa, volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los moradores de Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió como su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas estas palabras delante de Jehová en Mizpa. Vamos a ver el término caudillo. Dice, el término caudillo se refiere a un líder político o militar que ejerce un poder autoritario y carismático sobre un grupo o una nación. A menudo los caudillos surgen en contextos de inestabilidad política, crisis económica o social, y prometen restaurar el orden y la estabilidad. Algunas características comunes de los caudillos incluyen: 1. Liderazgo carismático. Los caudillos suelen tener una personalidad fuerte, carismática, que les permite atraer y movilizar a las masas. 2. Poder autoritario. Los caudillos ejercen un control absoluto sobre el poder político y militar, y a menudo suprimen la oposición y la disidencia. 3. Nacionalismo. Los caudillos suelen apelar a sentimientos nacionalistas y patrióticos para justificar su liderazgo y sus políticas. 4. Populismo. Los caudillos a menudo se presentan como defensores del pueblo y prometen mejorar las condiciones de vida de la población. Amén. Versículo 12. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jacob y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no lo escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jacob, y desde el desierto hasta el Jordán, como diciéndole: tus mismos antepasados se buscaron su propio mal. Así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó, o sea, le quitó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer, Quemos, tu Dios,
¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová a nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Se fijan aquí, está mencionando un dios, Quemos, que eran los dioses de estas personas. Quemos era el dios. Entonces, si Quemos te diera la victoria sobre una tierra, ¿no te quedarías con ella? Pues nuestro Jehová nos ha dado tu tierra y nos vamos a quedar con ella. Versículo 25. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Voto y victoria de Jefté. Versículo 29. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés. Fíjense, el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Fíjense que Jehová nunca pidió sacrificio de un ser humano, jamás. Y tenemos que tener cuidado los hijos de Dios de no comprometernos con lo que Dios jamás nos pediría, porque nosotros mismos nos vamos a poner la soga al cuello y hay que cumplir los votos que se prometen. Y pronto. Sigamos adelante. Y fue Jefté a los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, algo que ya había decidido desde antes, sin que Jefté hiciera tal voto. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. La hija de Jefté. Versículo 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, misión cumplida. Gozoso, triunfó, el Espíritu Santo estuvo en él. Y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuerza de ella, hijo ni hija, fuera de ella, era la única. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Fíjense aquí. Y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Tú mismo, o sea, él abrió la boca y dice: hija mía, tú me has causado un dolor por salir tú. Pues ¿quién pensaba que iba a salir de su casa? Por eso hay que pensarla bien antes de hacer votos, porque después hay que cumplirlos. No hay, hoy te prometo y después al tiempo de Dios. Hoy te prometo y que al cabo Dios entiende. Dios es bueno, Dios me la pasa, le pido perdón. O sea, tenemos que tener cuidado de mejor de no abrir la boca tan rápido en hacer votos, porque hay que cumplirlos. Dice: en verdad me has abatido, y tú mismo has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío,
si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Qué hija tan comprensiva y valiente. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, ella misma volvió, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días en el año. Conflicto de Jefté con Efraín. 12. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. O sea, todavía de perder una hija. Y Jefté les respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad no les preguntaban: ¿eres tú efrateo? Sí, él respondía. Si él respondía no, entonces le decían: ahora pues, di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podían pronunciar correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán, y murieron entonces de los de Efraín 42,000, entre hermanos. Y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté Galaadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Isbán, Elón y Abdón. Después de él juzgó a Israel Isbán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años, los casó con gente de fuera. Y murió Isbán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años, de la tribu de Zabulón. Y murió Elón, Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, Piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Pues vamos a dejarle hasta aquí. Quisiera seguir leyendo, pero vamos a dejar la siguiente historia. La siguiente historia empieza en el capítulo 13 y es el nacimiento de Sansón. Es que vamos a dejarle hasta aquí. Entonces quiere decir que leímos el capítulo 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 6 capítulos. Padre Santo, gracias, Señor, por permitirnos un día más, Señor, leer su palabra, Señor. Le pedimos, Señor, que siga ministrándonos a través de su palabra, Señor, con estos ejemplos bíblicos que usted nos da, Señor, para ponerlos, adaptarlos, Señor, a nuestro diario vivir, Señor, reconocer cómo su mano, Señor, defiende a su pueblo, Señor, y así como defendió al pueblo de Israel de sus adversarios, así, Señor, tener fe en nosotros, Señor, de que usted
nos defenderá con su mano hoy en día de cualquier adversario, Señor, de nuestro enemigo, de cualquier persona que nos quiera seguir un mal, de no permitir que nuestro pie tropiece en pecado, Padre Santo. Confiamos en usted, Señor. Gracias, Señor, por esta lectura, y síganos ministrando, Señor, que sigamos meditando en su palabra para adquirir más y más, Señor, sabiduría de su palabra, para echar mano de su palabra en el día malo, Padre Santo. Bendigo a cada uno de los que vean este video a través de las redes sociales, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hasta aquí nuestra lectura del día de hoy del libro de Jueces. Que Dios me los bendiga. Se despide de ustedes el hermano Rigo de Soldados de Cristo. Que Dios les bendiga. Pasen un excelente y bendecido día. Amén.